hay veces que la parte política, el ambiente sociopolítico del país, pues también impacta en la economía, inhibe inversiones, se retiran capitales. Bueno, a veces la certidumbre que brinda un entorno social, político, económico, pues abona también al buen funcionamiento de las empresas. Y en este momento, pues México está pasando, pues digamos, un entorno complicado en torno al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el INAI, porque pues no tiene los comisionados suficientes, es decir, que si queremos solicitar alguna información, pues se corre el riesgo que en los próximos días no tengan el quórum suficiente y no pueda funcionar este organismo autónomo, afectando a toda la sociedad. Y precisamente quien ya se pronunció al respecto es la Confederación Patronal de la República Mexicana, y tenemos en esta comunicación a Leonor Quirós. Ella es presidenta de la Comisión de Ética e Integridad de la Coparmex. Leonor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por esta comunicación. ¿Qué tal, querido Carlos? Muy buenas tardes. A tus órdenes y gracias por la convocatoria. Gracias. Bueno, para que nos platiques de entrada y ayúdanos a entender qué es lo que está pasando con este Instituto de Acceso a la Información Pública, que tan importante es para la transparencia, la rendición de cuentas y la información, pero al parecer pues está pasando por un momento de incertidumbre. ¿En qué momento está el INAI, Leonor? Pues por supuesto, como bien lo mencionas, con un altísimo grado de incertidumbre para su funcionamiento idóneo. Desde septiembre del año pasado hay 2 vacantes, que hubo un proceso de selección que se inició en septiembre del año pasado y tuvo que haber culminado en el pasado periodo de sesiones. Y bueno, al momento de que culmina, meses después, lo retrasaron a mi gusto de manera innecesaria, pues resulta que las personas que resultaron seleccionadas por parte del Senado, pues no eran las personas mejor calificadas, y alguna de ellas con un conflicto de interés señalado directamente por Presidencia de la República. Nosotros celebramos este veto presidencial. Me parece que es una señal muy clara en donde la sociedad y, en este caso, Presidencia de la República coinciden en el objetivo de que no se partidicen instituciones ciudadanas. Era evidente que una de las personas seleccionadas por parte del Senado pues no tenía por qué haber sido seleccionada, y no solamente por el conflicto de interés tan evidente que existía de esta persona, sino que además no cumplía con ninguno de los requisitos técnicos para poder desempeñarse adecuadamente en el cargo. Posterior al veto presidencial, pues se regresa a Cámara de Origen, en este caso la Cámara Exclusiva que revisa estos nombramientos es el Senado, y están decidiendo qué van a hacer. Hoy día no han decidido qué va a pasar con esas 2 personas que van a ser seleccionadas y que tienen que seleccionarse, y es importante además poner sobre la mesa que hay una suspensión en virtud de un amparo que presentó el Consejo Consultivo del INAI, es todas las personas ciudadanas que conforman el Consejo Consultivo, en donde la persona jueza determinó que el Senado debía de hacer ya los nombramientos de manera acelerada. Inclusive el 22 de marzo hubo, si mal no recuerdo, el 22 o 24 de marzo, esta persona jueza notifica nuevamente al Senado para decir, ok, ya sucedió el veto presidencial, tienes 3 días para nombrar a estas personas, porque además ya había un proceso realizado y ya hay un listado de las personas mejor evaluadas. En ese sentido, es importante comentar que lo único que tiene que hacer es demostrar voluntad política el Senado para elegir a las y a los mejores calificados de ese proceso previo. Pero además hay un proceso en curso, un nuevo proceso de selección para esa tercera vacante, que es la vacante que va a dejar el comisionado Francisco Acuña a partir del 31 de marzo, y esa vacante decidieron de la nada, y a mi juicio de manera poco transparente, cambiar la metodología de selección versus las otras candidaturas que han participado en un proceso totalmente distinto. Todas las personas comisionadas que han sido seleccionadas en este pleno, pues han pasado por un proceso de entrevista, por un proceso de calificación técnico mucho más riguroso, y ahora decidieron que para esta posición
una sola vacante, no iba a haber entrevistas, les mandaron 40 preguntas a las personas candidatas para que las respondieran en su casa, al final ni siquiera tomaron en cuenta lo que se resolvieron en esas preguntas y pues vamos a ver qué es lo que resuelven. Lo único que nosotros estamos pidiendo junto con la sociedad civil es que no sean selecciones de cuotas cuates, que no haya conflicto de interés tal como lo señaló el presidente de la República y que no sea una repartición de cuotas entre partidos políticos, pero además que sea un proceso acelerado porque a partir del 31 de marzo dejaría de tener quórum el pleno del INAI para poder resolver recursos de revisión y otras labores sustantivas que tiene a su cargo en beneficio de la ciudadanía, del acceso a la información, de la rendición de cuentas y de la protección de nuestros datos personales, que no hay que olvidar son derechos humanos. Claro, y es que lo ha resumido muy bien, Leonor. Eso es lo que ha pasado desde el Poder Legislativo y también desde la Presidencia de la República con este veto que ya nos has recordado. Pero también, Leonor, ¿qué está en riesgo? Es decir, si no funciona como debe el INAI, ¿qué está en riesgo? ¿Por qué es importante? Para las personas que nos están viendo en este momento y que han escuchado sobre el tema, pero en realidad no saben en sí para qué sirve el INAI, cuál es su importancia dentro de la sociedad, la economía, la política mexicana, ¿cuál sería el riesgo de acuerdo al funcionamiento de este organismo autónomo, Leonor? Bueno, en palabras pues muy ciudadanas, lo que está en riesgo es la capacidad de este Instituto Ciudadano para defendernos a nosotros como personas ciudadanas de los derechos humanos que tenemos y en específico en que nos quejemos ante este instituto cuando alguna dependencia o entidad, tanto de la Administración Pública Federal como de algún partido político, algún sindicato o alguno de los sujetos obligados como los autónomos también, los órganos autónomos, no nos den la información a la que nosotros queremos tener acceso por considerarla pública, acudimos ante el INAI a alzar la mano y a decir, por favor analiza mi caso ciudadano y dime si tengo la razón y obliga a esa autoridad a que me dé la información a la que tengo derecho. Y lo que hace el INAI es determinar si te da el acceso, porque tienes razón como persona ciudadana, o si te da parte del acceso de esa información, porque a lo mejor no toda es posible que sea pública, alguna podrá ser información confidencial, otra podrá ser información reservada porque hay una cuestión de seguridad nacional o porque hay datos personales ahí contemplados, pero sí garantiza el INAI la mejor protección a este derecho ciudadano para que tengas acceso a esta información. Ese es el primer gran riesgo, que no podrían estar resolviendo nuestras quejas ciudadanas para que nos den acceso a la información pública. Pero además, un segundo derecho que se vería realmente vulnerado es que nos protejan ante la violación de nuestros datos personales. Todas las personas tenemos derecho a que se nos garantice nuestra privacidad y hay datos a los que no se pueden tener acceso de manera pública y esos datos son los datos personales. Y cuando de manera indebida se violan nuestros datos personales por parte de alguna autoridad o por parte de alguna empresa, por parte del sector privado, el INAI tiene la obligación de analizar el caso e inclusive sancionar a quien haya cometido esa falta. Pero además también tiene la obligación de atender nuestras quejas cuando nosotros le solicitamos a alguna autoridad que queremos tener acceso a nuestra información personal que tienen en sus bases de datos, en sus expedientes físicos y no nos las quieren dar aun cuando es nuestra información, cuando son nuestros datos personales. Ese es otro derecho que también nos garantiza a la ciudadanía el INAI. Entonces esos son los tres derechos que estarían en mayor riesgo, que no nos podamos quejar cuando se nos niega por parte de alguna autoridad información pública, cuando por parte de alguna autoridad o alguna entidad privada se nos niegue el acceso a nuestros datos personales o cuando son violados nuestros datos personales porque no fueron guardados con la debida confidencialidad. Ahora, la Coparmex, de donde tú eres presidenta de la Comisión de Ética e Integridad, ha estado muy metida en este tema y también, Leonor, pues con lo que ocurre en el INE. Y es que si juntamos todo lo que está pasando en el país con estos organismos autónomos, desde el Banco de México, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, ¿en qué momento nos encontramos? Y tú presidiendo precisamente esta Comisión de Integridad y Ética, falta en la administración pública, faltan en los funcionarios que se comprometan más en estos aspectos, o qué se necesita, Leonor, porque como lo menciono, en estos organismos que ya he señalado, pues en todos hay algún problema, hay algo que solucionar, ¿no? Pues bueno, como bien lo mencionas, hay una generalidad
en cuanto a los procesos de selección que se ven obstaculizados de los órganos autónomos. Lo tuvimos en su momento con la Comisión Federal de Competencia Económica, en donde Presidencia de la República no mandaba la terna a la autoridad, en este caso legislativa, que es el Senado, para que se pudiera elegir a las personas comisionadas que tenían que formar parte de este órgano colegiado. Los obligó el Poder Judicial. Lo mismo está pasando ahora en el INAI. Ante la tardanza, ante la falta de voluntad política, también el Poder Judicial es el que obliga al Senado a que por favor ya realice los procesos de selección y los nombramientos. Y por supuesto que en el caso del INE, como en el caso del IFT, que sigue careciendo de sus personas comisionadas para que sea un pleno completo, todos estos organismos tienen la cualidad de ser órganos técnicos que tienen una especialización muy profunda y que nos defienden a la ciudadanía. Entonces se está atacando a través de los organismos, de estos organismos autónomos, a los derechos de la ciudadanía. Y son órganos que ha costado mucho tiempo construir de manera adecuada. Lo que exigimos como sector privado, como sector social, como persona ciudadana común y corriente, lo que exigimos es que los procesos se realicen apegados a la ley, de manera transparente, sin que sean cuotas de partidos políticos y conformados por personas expertas en cada una de las materias y que no tengan un conflicto de interés. Y un primer gran conflicto de interés que se ha estado señalando son las relaciones políticas que podrían tener algunas personas candidatas con algunos partidos políticos, sean del partido que sean. Es muy importante garantizar que a través de la transparencia y la legalidad de los procesos se cuiden estos conflictos de interés para que se alejen de las candidaturas o se califiquen en último lugar a las personas que tengan algún conflicto de interés probado. Pero también pues hay una parte de la ciudadanía que somos culpables porque se están inscribiendo a procesos de selección personas que técnicamente no tienen pues la capacidad, la profesionalización de los años que requiere la ley para participar en esos procesos. Entonces ahí también hay una ciudadanía que se está prestando de manera no ética a participar en procesos de selección en donde no están cumpliendo los requisitos. Y después el poder legislativo que lo avala. Y esto también es importante comentarlo, porque mucho se ataca a algunas cabezas y algunas figuras políticas que son con las que tienen ligas, por ejemplo, en el caso de la persona comisionada, que fue uno de los vetos que hizo el presidente de la República, pues por sus ligas con un senador en específico. Bueno, si bien es cierto, pudiese existir ese conflicto de interés, ¿qué pasó con las demás personas legisladoras de otros partidos que aprobaron y alzaron la mano por 2/3 partes esa candidatura? O sea, creo que ahí algo no funcionó en los contrapesos y creo que sí es muy justo señalar que tanto el que mata la vaca como el que agarra la pata es culpable, porque si bien es cierto que puede haber alguna persona que pudiera tener algún conflicto de interés y que inclusive quisiera sesgar algún proceso de selección, se requieren 2/3 partes para que se materialice en el Senado esos conflictos de interés o esos sesgos o elegir a personas que no acreditan la competencia técnica. Entonces aquí es en donde exigimos, no hay que buscar un solo culpable. Ahora sí que todos somos parte de un sistema y cada quien tiene que tomar su responsabilidad. Y me parece que en el caso de las personas que vetó Presidencia de la República, el Senado pues tendría que hacer un autoanálisis y preguntarse en el Pleno cuál es la razón por la que se juntó la mayoría que requiere de 2/3 partes estas personas candidatas para haber pasado. En específico esta, que fue muy cuestionada por ser el penúltimo lugar en todas las pruebas. Si es cierto, a lo mejor alguna persona senadora lo impulsó, pero los demás también lo avalaron. Así es. Pues sí, pues la verdad es que a veces se habla de la poca confianza que le tenemos por ejemplo, a los legisladores y pues es por esto. A veces son más divisiones de poder, por ahí alguna cuota partidista que la verdad nos hacen dudar más y que bueno, que lo que refleja es que hace falta más ética, más integridad en todos los órdenes de gobierno, en todos los poderes de la Unión para que este país pueda funcionar mejor. Y qué bueno, te agradezco mucho esta charla, Leonor, porque Coparmex se ha involucrado pues en estos temas y me parece muy importante que el sector patronal de México esté también dando su opinión y digamos pues como un observador como debemos de ser toda la sociedad en este tipo de procesos. Gracias, Leonor, por esta charla y que tengas una excelente tarde. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego.